Buenas, mi nombre es Carlos Jiménez y les voy a mostrar algunos sistemas operativos. El primero será MS2, lo primero que les mostraré es su historia. MS2 son las siglas de Microsoft Disk Operating System, que en español quiere decir Sistema Operativo de Disco de Microsoft. Es un sistema operativo para computadoras basado en x86. Fue el miembro más popular de la familia de sistemas operativos 2 de Microsoft, y el principal sistema para computadora personal es compatible con IBM PC en la década de 1980 y mediados de 1990. Características principales. Unas características de MS2 serían uso de subdirectorios, tuberías, redirección de entrada y salida de órdenes, soporte de discos duros y unidades de disquete de 360 kilobytes. Versiones. Algunas de las versiones de MS2 serían PC 2.1.0, MS2.2.0, MS2.2.11, MS2.6.2, MS2.6.21, MS2.6.22. Ventajas. Unas ventajas de MS2 son: 1. El uso de la línea de comandos permite realizar algunas tareas más rápidamente que en modo gráfico. 2. Se pueden automatizar tareas comúnmente utilizadas mediante archivos de procesamiento por lotes. Desventajas. Unas desventajas de MS2 son: 1. Hay que memorizar los nombres de comandos y sus parámetros. 2. El manejo de DOS no es intuitivo, tal como sucede en un ambiente gráfico. Ahora pasaremos a RD2, que según su historia, es un sistema operativo compatible con el MS2 para computadoras personales compatibles con el IBM PC. Fue desarrollado originalmente por Digital Research de Gary Kildare y derivado del concurrent PC 260, el cual a su vez era un sucesor avanzado del CP/M86. Características. Este tenía muchas ventajas, como su facilidad de instalación, y en muchos aspectos era muy superior al MS2, que entonces iba por la versión 5. Tenía el do2.exe, que te mostraba toda la documentación del sistema operativo en pantalla, compresor de disco que hizo apresurarse a Microsoft a incluir el Double Space. Versiones. La versión más importante de DR2 fue la versión 5.0, en 1990. Lanzada para competir con el MS2 4X. Ventajas. Fue capaz de ir actualizándose cada año desde su aparición, cada vez con mejoras en su rendimiento funcional, ya que se pudo ir incorporando nuevos programas y archivos según sus actualizaciones. Ahora vamos a ver las desventajas. No tenía una interface amigable, es decir, no contaba con ventanas, colores, etc. Dejando a un lado DR2, ahora veremos Unix. Unix es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario. Desarrollado, en principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas M. Failroy. En 1972 había 10 computadoras con Unix y se esperaban más. En 1977 salieron la quinta y sexta ediciones con muchas más herramientas. La séptima edición de Unix salió en 1979. El sistema tercero de Unix se convirtió en 1982 en la primera versión comercial del sistema Unix de AT&T. Características de Unix. Muchas herramientas de software, compiladores, editores, utilitarios para muchas tareas. Portable, el mismo sistema operativo en un espectro de Mac que van desde notebooks a supercomputadoras. Es el único sistema operativo con estas características. Versiones de Unix, algunas son Linux, FreeBSD, Next, HPUX, OpenBSD, Sunos, Solaris. Ventajas de Unix, algunas son: es un sistema operativo de tiempo compartido, controla los recursos de una computadora y los asigna entre los usuarios. Permite a los usuarios correr sus programas. Desventajas de Unix. El Unix puede requerir más horas de aprendizaje que el resto de las otras plataformas de sistemas operativos. Los problemas suelen ser más difíciles de resolver dado el poco apoyo y soporte que hay en el mercado y, normalmente, el soporte del fabricante es muy costoso. Ahora pasaremos a ver Linux. Linux ha sido marcado por un crecimiento constante en cada momento de su historia.
Desde la primera publicación de su código fuente en 1991, nacido desde un pequeño número de archivos en lenguaje C, bajo una licencia que prohíbe la distribución comercial a su estado actual de cerca de 296 MB de fuente bajo la licencia pública general de GNU. Las características de Linux son: es uno de los sistemas operativos más robustos, estables y rápidos. Es austero. Linux funciona hasta en un 386. El manejo de la memoria de Linux evita que los errores de las aplicaciones detengan el kernel. Linux es multitarea y multiusuario, ideal para servidores. Linux es muy robusto, estable y rápido. Las versiones de Linux son: Ubuntu, Kubuntu, Fedora, PC Linux. Las ventajas de Linux serían: que es gratuito. Existen versiones pagadas, pero son baratas. Es libre. Tiene su código abierto, puedes ver el fuente y mejorarlo o armarlo a medida. También, es personalizable. Debido a que puedes usar un sinfín de sistemas de escritorios y de ventanas. Por último veremos las desventajas de Linux. Los desarrolladores de juegos de PC no suelen hacer versiones comerciales para GNU/Linux que no están disponibles para esta plataforma, aunque suelen haber reemplazantes y muchos muy buenos. Ahora vamos a dejar a Linux y nos concentraremos en Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo basado en Linux y que se distribuye como software libre, el cual incluye su propio entorno de escritorio denominado Unity. Su nombre proviene de la ética homónima, en la que se habla de la existencia de uno mismo como cooperación de los demás. Características de Ubuntu. En su última versión, Ubuntu soporta oficialmente dos arquitecturas de hardware en computadoras personales y servidores: 32, bit x86 y 64, bit x86, 64, 42. Sin embargo, extraoficialmente, Ubuntu ha sido portado a más arquitecturas ARM, PowerPC, Spark e IA, 64. Algunas versiones de Ubuntu que podemos encontrar serían: Ubuntu 4.10, Ubuntu 5.04, Ubuntu 6.06 LTS, Ubuntu 6.10, Ubuntu 7.04, Ubuntu 7.10. Ventajas de Ubuntu. Es fácil de usar e instalar. Los drivers para hardware se descargan desde sitios seguros o vienen en el CD-ROM. Luego de la instalación ya se pueden usar programas como OpenOffice, RAR, etc. Desventajas de Ubuntu. Afecta un poco el rendimiento, ya que al instalarlo en una partición aparte él formateará esa partición en formato x2 o x3, que es la que utiliza Linux. Olvídate de los videojuegos. Ya que terminamos con Ubuntu, seguiremos con SUSE. SUSE es un acrónimo en alemán para Software und Entwicklungssysteme, es decir, software y desarrollo de sistemas. La empresa fue fundada el 02 de septiembre de 1992 y sus fundadores fueron Roland Diroff, Thomas Ferr, Steinbild Burchard y Hubert Mantel. En los primeros días, SUSE parecía ser simplemente uno de un gran número de las otras distribuciones. SUSE tenía un equipo de desarrollo de calidad y fuerza real. Características de SUSE. SUSE incluye un programa único de instalación y administración llamado JAST2 que permite realizar actualizaciones, configurar la red y el cortafuegos, administrar a los usuarios, y muchas más opciones, todas ellas integradas en una sola interfaz amigable. Versiones de SUSE. SUSE 1.0. SUSE 2.0. SUSE 3.0. SUSE 4.0. SUSE 5.0. SUSE 6.0. SUSE 7.0. Ventajas de SUSE. Es 100% libre. En cualquier distribución posees al menos más de 2000 paquetes diferentes. Es poco probable que un virus afecte tu equipo. Desventajas de SUSE. A veces carece de soporte de hardware, es decir, los nuevos portátiles, tarjetas de red, etc. Le faltan nuevos juegos. Una vez concluido SUSE, vamos a seguir con Fedora. Fedora es una distribución Linux para propósitos generales basada en RPM, que se caracteriza por ser un sistema estable, la cual es mantenida gracias a una comunidad internacional de ingenieros, diseñadores gráficos y usuarios que informan de fallos y prueban nuevas tecnologías. Cuenta con el respaldo y la promoción de Red Hat. Ahora, las características de Fedora.
Las interfaces gráficas, como el Pirut y el PUP, son provistos de la misma forma que el Puplet, los cuales ofrecen notificaciones visuales en el panel cuando las actualizaciones están disponibles. Versiones. La versión más importante de DR2 fue la versión 5.0, en 1990. Lanzada para competir con el MS-24X. Ventajas de Fedora. Es un sistema operativo gratuito, el cual puedes descargarlo o pedir un CD de instalación sin costos desde Internet. Aunque existen versiones pagadas, estas son muchísimo más baratas que pagar por una versión de Windows o de Mac. Después de lo bueno viene lo malo, las desventajas de Fedora. Muchos dispositivos de hardware no están diseñados para Linux. Por tanto, su instalación puede resultar tediosa o hasta imposible, dependiendo del caso. Dejando atrás a Fedora, vamos a continuar con Sun. Sunos fue la versión del sistema operativo derivado de Unix y BSD desarrollado por Sun Microsystems para sus estaciones de trabajo y servidores hasta el principio de los años 1990. Las características de Sun son: Sunos fue la versión del sistema operativo derivado de Unix y BSD desarrollado por Sun Microsystems para sus estaciones de trabajo y servidores hasta el principio de los años 1990. Esta estaba basada en los Unix BSD con algunos añadidos de los SystemV Unix en versiones posteriores. Las versiones de Sun son: Sun Unix 0.7, Sunos 1.0, Sunos 1.1, Sunos 2.0. Una ventaja de Sun es: el núcleo del sistema está programado para hacer funcionar programas en código Linux estándar, es decir, no emula programas Linux, sino que los ejecuta, cualquier programa que funcione en Linux y esté en código fuente como RPM. Desventajas de Sun. Algunas características importantes no estarán disponibles en la versión free, todos los upgrades y fixes del sistema operativo solo podrán ser obtenidos por suscripciones adicionales. Después de todo esto acerca de Sun, vamos a ver otro sistema operativo llamado Solaris. Solaris es un sistema operativo de tipo Unix, desarrollado por Sun Microsystems desde 1992. Funciona en arquitecturas Spark y x86 para servidores y estaciones de trabajo. Es un software libre denominado Open Solaris. Tiene un entorno gráfico CRE desde 1995. Una característica de Solaris es el manejo de procesos. Este controla la agenda de control del sistema. Algunas versiones de Solaris son: Solaris 10, Solaris 9, Solaris 7, Solaris 2.5, Solaris 2.4, Solaris 2.3. Ventajas de Solaris. Es gratuito. Hace funcionar programas en código Linux. Desventajas de Solaris. Algunas características importantes solo se activan al comprarlo completo. Ahora vamos a lo bueno, les mostraré el maravilloso mundo de Windows. Windows, uno de los sistemas operativos más utilizados, hablaremos de sus características, aplicaciones del mismo, esto nos ayudará a saber un poco más del sistema operativo en el que la mayoría de las veces operamos y nos adentraremos más al sistema operativo, para no tener dudas. Y estaremos hablando de los OS más utilizados de Microsoft Windows. Características de Windows. Microsoft Windows, conocido generalmente como Windows o MS Windows, es el nombre de una familia de sistemas operativos para PC y smartphone desarrollados y vendidos por Microsoft. Versiones de Windows. Windows 95. Windows XP. Windows Vista. Windows 7. Windows 8. Ventajas de Windows. 1. Es fácil de implementar, administrar y usar. 2. Su infraestructura es segura. 3. Contiene confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad y rendimiento de nivel empresarial. Las desventajas de Windows serían: que el costo es muy alto. Las nuevas versiones requieren muchos recursos. La mayoría de los virus están hechos para Windows. Ahora vamos a ver MacOS. El sistema operativo MacOS no fue la primera interfaz gráfica, pero fue la primera con gran éxito por su accesibilidad de precio. 1997 MacOS 8. MacOS 8 incluyó otra renovación al Finder que podía hacer más cosas al mismo tiempo, dando la opción de controlar múltiples aplicaciones al mismo tiempo con un mejor desempeño de las computadoras con procesador.
1999 MacOS X. Está basado fuertemente en las PowerPoint de OpenStep. Por eso MacOS X hereda la memoria y procesador de MAPS y el driver del dispositivo de la interfaz, BSDS POSIX. Y Unix protocolo del programa que soporta y trabaja en interfaz de redes, también algunos elementos de la interfaz de Next. Menor consumo de espacio en disco duro y soporte teórico para un máximo de 16 TB de RAM. Características de Mac. Tiene un núcleo de la familia Unix, más específicamente de Nexted, que era un sistema operativo cuyo núcleo tenía código del kernel Mach y del BSD, con la que desarrolló Apple una interfaz llamada Aqua. Algunas versiones de Mac son: MacOS, MacOS X. Ventajas de Mac. Instalación y desinstalación de programas es muy simple y sencilla. Simplemente se abre el archivo con extensión DMG, copias el app a la carpeta donde quieras, preferentemente aplicaciones, y listo. Para desinstalar solo borras el archivo app y listo. Desventajas de Mac. No existe una gran cantidad de software para Mac, comparando con la cantidad que existe para otros, aunque eso está cambiando poco a poco. Pasemos a Novell NetWare. Novell NetWare es un sistema operativo de red, una de las plataformas de servicio para ofrecer acceso a la red y los recursos de información, sobre todo en cuanto a servidores de archivos. NetWare fue impulsado por Novell bajo la presidencia de Rain Horda. Bajo su dirección, Novell creció de 17 a 12.000 empleados y se convirtió en una de las compañías tecnológicas más importantes que aparecieron en la década de 1980. Características de Novell NetWare. La gestión de la memoria NetWare permite gestionar 4 GB, cuando lo máximo que permite un PC son 256 MB. Compresión de archivos. Un archivo comprimido es la forma de almacenar archivos en un disco para que ocupe menos. Versiones de Novell NetWare. NetWare. Advanced NetWare. Ventajas de Novell NetWare. Multitarea. Multiusuario. No requiere demasiada memoria RAM y por poca que tenga el sistema no se ve limitado. Desventajas de Novell NetWare. No ofrece mucha seguridad en sesiones remotas. No permite el uso de servidores no dedicados. Ahora les mostraré Microsoft NetWare. Microsoft reunió en el 1988 el equipo de desarrollo de Windows NT, con el objetivo de crear un nuevo sistema operativo. Windows NT 3.5 le siguió el 8 de septiembre de 1994 y añadía un mayor rendimiento, más completa arquitectura y herramientas más complejas. Desde la primera aparición de Windows NT 4.0, el producto ha evolucionado a través de 6 Service Packs, integrando funcionalidades y una gran variedad de características en el entorno de exploración de Internet y tecnologías de servidor. Características de Microsoft NetWare. Arquitectura de 32 bits. Sistema operativo multitarea. Incluye procesadores Intel RISC y sistemas de multiprocesamiento simétricos. Versiones de Microsoft NetWare. Windows NT 3.1. 1993. Windows NT 3.5. 1994. Windows NT 4.0. 1996. Ventajas de Microsoft NetWare. La instalación es muy sencilla y no requiere mucha experiencia. Es multitarea. Es multiusuario. Desventajas de Microsoft NetWare. Tiene ciertas limitaciones en RAM, como el número de archivos abiertos y almacenamiento en el disco. Requiere 16 MBs en RAM, un procesador Pentium. Ahora sigue Windows Server. Windows 2000 se puso en circulación el 17 de febrero de 2000 con un cambio de nomenclatura para su sistema NT. Así, Windows NT 5.0 pasó a llamarse Windows 2000. El sucesor de Windows Server 2003 fue el Windows Server 2008. Dicho sistema operativo se basa en el núcleo Windows NT 6.0. Características de Windows Server. Cuenta con una arquitectura de 64 bits de hipervisor que forma la base para WSV, ofreciendo alto rendimiento para cargas de trabajo exigentes. Permite replicación Hyper-V, es decir, replicar una máquina virtual de una locación a otra con Hyper-V y una conexión de red, y sin ningún tipo de almacenamiento compartido. Versiones de Windows Server. Windows 2000 Server. Windows Server 2003.
Windows Server 2008. Windows Server 2012. Ventajas de Windows Server. Ofrece herramientas que le permiten usar su infraestructura de red para obtener una productividad máxima. Facilidad de administración de servidores de red. Desventajas de Windows Server. Costo de licencia. Es uno de los servers con más fallos de seguridad conocidos. Requiere altísimos conocimientos para poderlo configurar. Ahora pasamos a los sistemas operativos móviles. Dentro de estos veremos primero Android. Contiene máquina virtual del Big Base de llamadas de instancias muy similar a Java. Sclite base de datos para almacenamiento estructurado que se integra directamente con las aplicaciones. Framework de aplicaciones permite el reemplazo y la reutilización de los componentes. Características Android. Aunque para el gran público los sistemas operativos para dispositivos móviles son muy recientes, en realidad llevan con nosotros desde finales de los 90. Versiones Android. Android 1.5. Android 1.6. Android 2.0. Android 2.2. Android 4.4. A continuación, las ventajas de Android. El código de Android es abierto. Android también es multiproceso. Ahora, las desventajas de Android. La duración de la batería no es muy buena. Es poco intuitivo. Ahora continuaremos con el segundo sistema operativo móvil, el iOS. Control Center. Agrupación de los controles más usados de forma inteligente, un nuevo centro de notificaciones. Multitarea más optimizada, visual e intuitiva y abierta que permite compartir contenido de forma mucho más sencilla entre los usuarios próximos. Safari es el navegador incorporado, y se incluye el servicio iTunes Radio. Características de iOS. Hasta junio de 2007 no vería la luz el SO de Apple, el iPhone OS en 2010 pasaría a ser iOS, coincidiendo con la salida del iPhone. Versiones de iOS. iPhoneOS 1.0. iPhoneOS 2.0. iPhoneOS 3.0. iPhoneOS 4. Ventajas de iOS. Tiene a Siri, es decir, un asistente personal. Desventajas de iOS. Personalización. Transferencia de archivos. Por último y no menos importante, tenemos el Windows Phone. Interfaz cuenta con una nueva interfaz de usuario llamada Metro, que consiste en mosaicos en la pantalla. Teclado. Entre sus principales características se incluyen la revisión ortográfica. Motor de búsqueda. El buscador por defecto es Bing. En las versiones más recientes de Windows Phone es posible cambiar Bing por Google. Características del Windows Phone. Interfaz cuenta con una nueva interfaz de usuario llamada Metro, que consiste en mosaicos en la pantalla. Teclado. Entre sus principales características se incluyen la revisión ortográfica. Versiones del Windows Phone. Windows Phone. Windows Phone One. Ventajas del Windows Phone. Su interfaz es intuitiva. Su sistema de seguridad es bueno. Desventajas del Windows Phone. Personalización. Es multitarea. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el vídeo. Te encargo le des like y lo compartas. Jajajaja, no es cierto, pero siempre quise decir eso. Ya en serio, gracias por ver el vídeo y espero hayas aprendido algo importante de los sistemas operativos. Estos son muy importantes ya que sin ellos no podrías usar una computadora, ya que no somos tan listos para comprender todo con tan solo el 1 y el 0. En pantalla pondré mis datos por si quieres ir a visitarme. Buenas noches y gracias por tu atención.